Cordial saludo, somos el grupo 102 del curso de Psicología Política de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación vamos a realizar un conversatorio en el que vamos a discutir sobre la pregunta orientadora que se define de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales. Esto basado en las lecturas que hemos realizado como equipo frente a la realización de la fase 4. Quien les habla, mi nombre es Michelle Rojas, soy estudiante también de psicología. En el caso de la pregunta, en cuanto al análisis crítico del discurso o el ACD, como es lo que hemos visto, pues digamos que se puede comprender como esa dialéctica y esa semántica que utilizan en el lenguaje, tanto textual como en la forma que lo mencionan, lo hablan, lo conversan, y hacia qué comunidad, digamos, va dirigido, como desde esa exploración y ese desplazamiento de sentidos, de que cada constructo tiene, digamos, su base cultural y digamos que me parece muy importante y también muy interesante de que trabajan de manera interdisciplinar, o sea, no solamente desde la psicología, sino que hablan de la antropología, de la filosofía, desde las ciencias de la comunicación, sobre cómo enraizar, digamos, esta forma de comunicarse hacia los demás, desde qué ideas de dominación pueden tener o que pueden contener, y que además, digamos que de qué manera lo realiza, simplemente analizando qué frases, qué palabras técnicas se utilizan, qué puntos de puntuación, como qué carácter están teniendo desde una acción, desde qué cultura, digamos, hacia dónde quieren llevar la historia. Esa sería como mi opinión sobre esa parte de la pregunta orientadora. Bueno, buenas noches, mi nombre es Adriana Ospina. En cuanto a la pregunta orientadora, pues el análisis crítico nos permite mostrar elementos tanto ideológicos como políticos en los discursos sociales, ya que se entiende el lenguaje no como una herramienta de comunicación, sino como un acto social y político que comunica ideas, comunica situaciones que están pasando en las diversas comunidades. Visibiliza también lenguajes ocultos, revelando cómo el lenguaje construye y legitima relaciones de poder. En este caso, por ejemplo, en la comunidad donde yo realicé el grupo focal, acá podemos ver perfectamente cómo, por medio de ese discurso, se visibilizan las problemáticas que tienen ellos en la comunidad y lo que pueden llevar a los entes gubernamentales transmitiendo tanto sus problemáticas como soluciones, lo que hace que los visibilice como una comunidad que los lleva a progreso y contribuir como tal pues a la sociedad, dando una visión más amplia con concepciones sobre ciudadanía, género y autoridad. Por esto considero que es una herramienta clave, tanto como decía la compañera Michelle, para la psicología social y política, ya que conecta el lenguaje con el poder, la subjetividad y la práctica social. Eso sería todo. Buenas noches, compañeros. Bueno, dando continuación a la respuesta de la pregunta planteada, para mí contribuye de manera en que nos permite leer lo que hay detrás de lo que dicen las figuras políticas o las personas en general. No solo analizar las palabras, sino también las intenciones, la forma en que algunos grupos, a través de ciertos relatos, de ciertas narrativas, procuran como mantener el poder. Por ejemplo, cuando en los medios de comunicación se habla sobre temas de pobreza, temas de autoridad, de género, la participación ciudadana, la democracia, en otros y otros temas, se puede a veces como analizar que algunos discursos se normalizan, o otros, por el contrario, se van a ocultar. En el análisis del discurso nos muestra cómo incluso las conversaciones cotidianas y que pueden ser simples, pueden reproducir desigualdades, pueden cambiar las percepciones que se tiene del mundo y que se podría decir que son naturales, pero que en realidad se van construyendo socialmente debido a lo que consumimos, de cómo interactuamos, de lo que vamos escuchando. Entonces, este análisis nos permite también identificar de cómo quién se beneficia de esos relatos y de esas narrativas y cómo esas narrativas influyen en las personas, en lo que ellos piensan y de pronto también en las acciones que ellos van a tomar en relación a lo político.
Bueno, compañeros, aportándole un poco a lo que ustedes han dicho, considero que este análisis crítico también permite como esa forma de estudiar cómo llegamos a esas comunidades, cómo intervenimos de forma social, ¿cierto? Porque aparte que nos lleva a estudiar como esa forma de lenguaje y de cómo podemos llegar, asimismo de cómo esas comunidades o esos campos sociales pueden llegarnos a entender más a nosotros mismos desde nuestro lenguaje, ¿cierto? Entonces, no solo nosotros hacemos ese análisis crítico de la forma como vamos a interactuar o intervenir con estas sociedades o estas comunidades, sino que también buscamos la forma de cómo desde este lenguaje ellos nos están analizando y nos están entendiendo lo que nosotros estamos llevando. Entonces, digamos que es una construcción interactiva de ambas partes que nos lleva a estudiar y a continuar como que en ese aprendizaje, tanto desde la cultura, desde la misma ciencia, desde las mismas espiritualidad que se maneja, desde la misma ideología. Es como que ese análisis crítico nos permite a todos los campos a la hora de actuar y de estudiarnos. Creo que esa es la parte que puedo aportar en este momento. Doy paso a mi compañero. Me toca a mí, yo no sé qué decir si ustedes ya lo dijeron todo. Mi reflexión es que ustedes están en lo correcto. Mentiras, esto es un conversatorio, atentamente las he escuchado, creo que tienen toda la razón. Me encanta que tanto Adriana como Carmen están apropiando la información dentro del campo social, mientras que Michi y Natalia creo que tienen el mismo punto de vista, que es lo que voy a aportar. Creo que el análisis crítico del discurso lo que nos lleva es a pensar y a mostrarle a la sociedad, de hecho a nuestras comunidades primarias que son nuestra familia, los campos que trabajamos comunitariamente, demostrar que a veces los mensajes que nos quieren transmitir las élites de poder, sea una alcaldía, una gobernación, una presidencia, que a veces los medios de comunicación en sus discursos lo que dicen es imponer una verdad que no es una verdad, realmente es una mentira oculta que lo que quieren es engañar o marginar al pueblo. Entonces creo que el análisis crítico del discurso lo que nos lleva es a replantearnos la forma de escuchar los discursos y los medios de comunicación y cómo comunicarle eso a las personas para que eso se vuelva muy diferente. No, chicas, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo. Creo que podemos concretar esta fase final de este semestre. Listo, eso daría por concluido, digamos, el conversatorio. Todas las opiniones, digamos, van enlazadas a que, como dice Reinel, todas las conversaciones, perdón, se me va, todas las conversaciones, digamos que ya como esa herramienta para uno analizarlas de forma diferente, no solo cómo se escuchan y ya está, sino de qué trasfondo, qué contenido realmente puede tener. Les agradezco a cada uno por sus aportes individuales y colaborativos y ya nos veríamos en una próxima. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.